Muy buenas noches con todos y con todas. Por favor, me comenten si todos pueden escucharme. Sí, querido profesor. Bueno, confirmo. A ver, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy tenemos una pequeña retroalimentación, pero las últimas semanas han estado faltando, entonces vamos a comenzar con el análisis, ¿vale? Entonces, vamos directamente a la plataforma, a revisar un poco los instrumentos. Como les había señalado, esta semana iba a ser un poco más bien este día iba a ser un poco quieto, todo el resultado del feriado de Estados Unidos. Entonces, bueno, como ustedes muy bien saben, eso puede ocasionar, lógicamente, pues, que la bolsa se mueva de una forma bastante lenta, por decirlo así, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a revisar un poco los principales instrumentos. Hoy también se va a mover muy lento. Mañana seguramente tendremos un poco de movimiento en el pre-market. Entonces vamos a revisar si es que existe alguna entrada. Hoy yo diría que el gran protagonista de la sesión es el Bitcoin, ¿no? El Bitcoin sí ha generado un crecimiento, yo diría que el 1% básicamente, ¿no? De la plataforma. Sin embargo, habría que ver las razones. Ha habido un desprendimiento o un rechazo de mercado como tal. Entonces eso haría lógicamente que el mercado como tal genere poca volatilidad. Pero bueno, seguramente viendo la gráfica se podrá observar muchísimo mejor todo esto, ¿ok? Entonces nos dirigimos a la plataforma y en este momento procederé a observar el instrumento o el Bitcoin, que es lo que les estaba mencionando. Bien, entonces, ¿pueden ver mi pantalla, por favor? Y se ve, José. Sí, pero Ok. A ver, el Bitcoin, desde gráficos semanales se va a ver mejor. Un breve recuento para las personas que recién se unen y nos están siguiendo. El instrumento básicamente lo que ha venido haciendo es pues un movimiento a la alza, movimiento a la baja en el largo plazo, alza y baja. En este movimiento el mercado ha generado una debilidad. Esto es lo que pasó a inicios de este año, cuando el precio pues topó casi que los $15,000, ¿no? Y después, acto seguido, el mercado comenzó a subir con mucha fortaleza, ¿no? Entonces tenemos una suba, rebote. El último rebote, digamos que este es el de la demanda que se está haciendo al tema de las wallets por parte de la Reserva Federal. ¿Qué puede ocasionar esto? Que el mercado como tal, pues lógicamente tenga una caída, ha caído hasta los 25,000, pero ha rebotado, que es lo que veníamos ya viendo las semanas anteriores, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, tenemos primero cambio de tendencia. Esto es digno, esta es la típica figura de cambio. Movimiento a la alza, movimiento enrangado. Suba, movimiento enrangado y caída, ¿no? Aquí aparentemente el precio quería generar la ruptura, pero como yo ya les venía diciendo la anterior semana, no para las personas que me estaban siguiendo o que se asistieron, básicamente que esta ruptura de aquí en el Bitcoin era una ruptura falsa realmente en este instrumento porque primero fundamentalmente no existen razones. Ustedes dirán, bueno, la demanda es una razón suficiente para mencionar que el Bitcoin debe comenzar a tener un nuevo giro de tendencia. Y sí, pero al mismo tiempo también pues no es una razón demasiado suficiente, ¿no? Primero porque eh, es un ataque mediático y es un ataque legislativo, ya se ha venido haciendo por años, es decir, por años, desde que existe el instrumento, ha venido desarrollando ese tipo de fortalezas, o más bien de ataques, y todos los ha sobrellevado. Entonces, esto no es uno más, o sea, no es nada diferente realmente. Yo creo que los cripto, al menos este año, van a ser los grandes ganadores del mercado, ¿no? A pesar de que las tecnológicas, las acciones han venido creciendo, las criptomonedas son las que realmente han generado un gran campo, ¿no? En lo que va del año, aproximadamente va en un crecimiento del 70%. Eso es muchísimo dinero, ¿no? Es casi en 6 meses del 70%, pues es una gran inversión. Bien, entonces, en ese sentido, pues tenemos el rebote, como ustedes pueden ver, en el tema de las criptos. Este rebote que se ha venido dando genera, como ustedes pueden darse cuenta, un movimiento contrario, ¿ok? A la caída, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí hubo unas pequeñas entradas en los niveles más bajos del precio,
un poco imperceptibles a la vista de la figura diaria, pero también desde el punto de vista diario, lo que está haciendo el instrumento es poniendo a prueba este nivel de liquidez para seguir a este nivel de acá y posteriormente llegar al nivel de acá. Es decir, una suba algo parecida a esto. Bien. Aún no existe tampoco un fundamental que nos diga, mira, el Bitcoin va a romper los 30,000. ¿Ok? Eso sí que no existe. Tampoco existe un fundamental que nos diga el Bitcoin va a caer por debajo de los 25,000. Entonces, lo lógico es que el precio sí se mueva con las noticias, en especial de esta semana, que va a ser bastante técnica, eh, con una fortaleza, ¿sí? Y no sobrepase este nivel. ¿Ok? Entonces, mucha atención porque vamos a tener muchos puntos de quiebre en el corto tiempo y esta microtemporalidad va a tener movimientos al alza. No olvidemos también lo que habíamos discutido un poco en la mañana. Habíamos mencionado la debilidad del dólar americano, las noticias que tenemos, que no son noticias tan alentadoras, por decirlo así, y que lógicamente hará que el mercado suba de alguna forma. Las posiciones contra el dólar suban, ¿no? Si me voy a la figura de H4, se puede detectar claramente la suba, ¿no? Que les había mencionado. Vemos en primera instancia, ¿no? La típica figura de rebote. Entonces, memorícense o si quieren tomar un screen, porque es la típica figura de rebote en el Bitcoin. O pueden ver qué es lo que tiene. Aparentemente una caída, pero que hace una doble mecha, por decirlo así, y sube. Aquí también, doble mecha, ¿y qué hace? Pues puede subir, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos aquí, ¿no? Tenemos una especie de hombro, cabeza, hombro. Bien. Ahorita sigue el Bitcoin. En lo que vamos de esta conversación, el Bitcoin ha subido ya $100. Como les dije, es el gran ganador de esta sesión quieta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lógicamente, figura de cuello. Bien. Para terminar de completar el hombro, cabeza, hombro. Pues hombro, cabeza, hombro. Y lo que va a hacer el instrumento es dispararse. Y para dispararse podemos calcular de dos formas, ¿no? La forma técnica y la académica. La forma académica es la más sencilla, ¿no? Vamos con la herramienta cruz, tomas de la cabeza al cuello, dice que distancia de básicamente esa distancia de 12,000 puntos. Tenemos que en este caso ponerle de la ruptura del cuello al movimiento en suba, es decir, por aquí. En otras palabras, dice que esta suba va a llegar hasta 27,800. En otras palabras, académicamente hablando, más o menos por aquí, 27,800. Ese debería ser el fin de la suba o el take profit del hombro cabeza a hombro. Pongámosle como take. Palabras, el movimiento debe ser algo así, directo acá. Bien. Técnicamente hablando, ahora sí, dentro de las figuras, saben que si es que existe un movimiento de ruptura, lógicamente el precio lo que hace es subir un punto y hacer un pullback. Entonces el pullback siempre va a ser los movimientos de techos, impulsos, ¿no? ¿Y cuál es el techo más cercano de este instrumento? Voy a cambiarle de color. Y es el de aquí. Es decir, estamos por llegar a la zona de liquidez, donde el instrumento como tal tomará este nivel y aquí lo que podría ser es un rebote. Bien. Que puede llegar a subir al Take Profit 1, que es el académico, sí, pero de un solo golpe, pues no tanto, ¿no? Es decir, ya lo hubiera hecho. Yo lo que creo que va a pasar mañana, bueno, hoy creo que va a subir, hoy creo que va a subir y va a tomar esta zona de liquidez. Es una zona importante, ¿sí? Pero yo creo que hay que tomar también unas posiciones en contra del Bitcoin porque se viene el pullback, ¿sí? Si bien es cierto, la posición del Bitcoin es alcista, el gráfico es bastante armónico, pero hay que tomar en cuenta que no solo puedes subir sin este tipo de retroceso, ¿no? O sea, el mercado no se mueve así. Entonces, yo creo que va a caer un poco en el intradía. Y cuando caiga ese pullback, ¿sí? Esta figura de pullback, que es la que toparía básicamente la línea de cuello, el mercado lo que podría hacer es un movimiento a la alza, de esta forma. ¿Ok? Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? La primera puede ser tomar la liquidez del corto plazo, es decir, hacer una especie de scalping en compra. Ahorita les vamos, esto que se quede permanente. Podemos irnos acá. Bien, entonces, ahora podemos hacer un pequeño scalping en compra, es decir,
Ahorita el mercado lo que está haciendo es retrocediendo, ¿no? En la microtemporalidad, pero no se confundan que este retroceso de acá no va a ser un gran retroceso. Es decir, no va a retroceder hasta el fondo, para nada. No, más bien lo va a hacer probablemente hasta aquí, que es el movimiento de ruptura de corto plazo, de esta forma, y después es posición en compra, y esto otra vez vuela, ¿ya? Después de todo, aún la zona de liquidez que están observando ustedes es una zona solo que ha explorado una sola vez y que podría volver a explorar. Y sin lugar a duda, tenemos este eje de acá. Bien, en otras palabras, tenemos a un movimiento al alza. La primera posibilidad es esa, ¿no? Esperar un poco la caída y volver a comprar. Y la otra posibilidad, la que yo creo que es mejor, ¿sí? Es que el mercado llegue a este nivel, como ustedes pueden ver, ¿sí? Llegue a este nivel, el de aquí, y esto se desplome en la línea de cuello. En otras palabras, miren, que es un buen precio este de 27,000, es muy buen precio, pero sería mucho mejor tomarlo como el pullback o tomarlo como punto de partida, tomar este eje de aquí. Eso sería excelente, ¿sí? Porque nosotros cogeríamos básicamente el precio de 27,700, que es un mejor nivel que el de 27,000. Es decir, nos ahorramos $300 en este nivel y ahí, desde este punto, sería bueno la compra, ¿ya? O a su vez también podríamos detectar la baja y la compra al mismo tiempo, ¿no? Es un poco más difícil, pero no imposible. Bueno, como ahora está técnico esta semana, creería que sí podemos hacer eso, pero habría que ver de todas formas. Bien, en síntesis, para los scalpers, eso no lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Mañana que el mercado va a estar mucho mejor, valdría la pena, pero hoy sí que no lo vamos a hacer. Pero para los scalpers sería una compra. Y para los day traders, los swing traders, deberían esperar una ligera caída. Ligera caída a la ruptura, que va consigo la línea de cuello, y luego un disparo o un movimiento a la alza, ¿vale? Entonces, primer punto, primer eje, ¿no? Bitcoin con muy altas probabilidades de subir a los 28, 29,000, máximo a los 30,000 esta semana. Habría que ver qué tan fuerte es esta semana. Va a depender mucho de las noticias, pero como ya sabemos, ¿no? El dólar americano está bastante golpeado y probablemente esto sí genere un movimiento al alza. Bien, entonces, primer instrumento ya analizado. Hoy probablemente no encontremos entradas, entonces si encontramos un movimiento bien fuerte o bien perfecto, que sí vamos a entrar. Pero hoy vamos a hacer más que todo análisis, porque hoy nos correspondía la retroalimentación que pues que no se dio, ¿no? Profe, ¿podríamos revisar el petróleo? Sí, sí, de hecho estaba dentro de la cartera del petróleo. Esta semana quería operar netamente petróleo también, porque veía que tenía algunos ejes también importantes. Bien, ¿alguna pregunta sobre el Bitcoin? Ya, muy bien. Perfecto. Bien, entonces ya sabemos cuál es la posición del Bitcoin. Por favor, no se apresuren ante alguna posición diferente a la que les menciono. El Bitcoin va a tener un crecimiento a la alza con mucha fuerza. Entonces hay que tener cuidado en esta zona, ¿no? Bien, vámonos a las acciones. A ver, las acciones vienen teniendo una suerte, en este caso, de debilidad. Es decir, el precio de las acciones en efecto está subiendo, pero una suba realmente bastante débil. Creo que el Nasdaq no da para más. Debería comenzar a retroceder, al menos esta semana, con la debilidad del dólar, con los permisos de construcción probablemente el día de mañana. Entonces, vamos a revisar un poco en el largo plazo a ver qué es lo que está desarrollando. Si ustedes se fijan, ¿qué podemos darnos cuenta? El instrumento como tal ha generado pues un punto pivote en el largo plazo, es decir, que esta suba que nosotros hemos señalado, que es muy vertical, por cierto, ya está cansada, ¿no? Y al estar cansado de tener un movimiento o un eje transitorio alcista, ¿qué podría implicar? Que el mercado pues pueda corregir en algún punto a este nivel. ¿Sí? A pesar de las noticias, sé que ha habido de alguna forma un aliento por los tipos de interés, pero las acciones no dan para más. Es decir, técnicamente hablando, antes que fundamentalmente hablando,
técnicamente hablando, estamos en techos de liquidez elevados, líneas de tendencia elevadas, movimientos de sobrecompra elevados, el volumen cada vez es más bajo. Entonces, todo depende realmente de que en algún punto se encienda algo y se desplome. Bien, como les había dicho, ¿no? Ahorita estamos en una especie de falso optimismo en el Nasdaq porque hay un montón de problemas en el mercado, ¿sí? Que el techo de la deuda, que Ucrania, que los bancos, y esto sigue creciendo, ¿ya? Es porque todo el mundo está sobre especulando, ¿sí? Porque en algún punto esto va a corregir y con mucha, mucha fuerza. Entonces, al menos carteras en largo plazo no es tan recomendable en el tema aún de las acciones, ¿sí? Y tener en cuenta que se viene una posición bajista importante, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos detectarla. Después de todo, pues el mercado americano no abrió el día de hoy. Va a estar bien lento, pero tal vez en esa sí podamos dejar una posición abierta, ¿sí? A pesar de que dijimos que probablemente no, más que todo porque esta posición sería una posición muy privilegiada, ya que estamos como que en los máximos debido al feriado, podría ser una posibilidad buena, ¿no? Entonces, no olvidar lo que les estoy mencionando, ¿no? Mercado completamente al alza en las zonas máximas, por decirlo así, y con los volúmenes bajos y indicadores en sobrecompra. Si nos vamos a la figura de corto plazo, el parámetro es aún mucho más claro. ¿Sí? Se puede ver con claridad el Nasdaq, que tiene pues una caída, como ustedes pueden ver, a ritmo de divergencia, ¿no? Entonces, miren aquí, divergencia, caída de precio, y movimiento de tendencia. Tenemos aquí el tema de los movimientos de las velas, que son velas de debilidad o de cambio de tendencia, la tendencia como tal, y el volumen que ya les voy anticipando que cada vez es mucho, mucho más bajo, ¿no? Entonces, en síntesis, si ustedes se fijan, tenemos todos los parámetros para que esto disponga una caída, ¿no? Una caída fuerte de precio. Si me voy al gráfico de H4, yo creo que a pesar de lo que algunos indicadores nos señalan compra, va a ser una trampa de compradores. Es decir, esto aparenta que esto va a subir, a romper la tendencia, pero yo creo que no. Yo creo que esta trampa de compradores, sin efecto, va a llegar a un movimiento donde aparentemente es una suba, tal vez en este nivel, pero lo interesante aquí es que esto se va a desplomar, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es, miren, aguardemos mañana. Si mañana el Nasdaq, ustedes le ven que crece, los futuros del Nasdaq han crecido en la sesión asiática, en la sesión europea, y ha llegado a estos niveles, a ojo cerrado tenemos que vender. Tenemos que vender acciones del Nasdaq porque no da más, ¿ya? Estoy seguro que con las noticias de mañana y de esta semana el Nasdaq se va a desinflar. Entonces, yo diría que sería muy buena idea comenzar a ver al Nasdaq de una forma negativa, pero cuando crezca. Ahorita está bastante débil. Es normal porque estábamos en feriado. Entonces, bueno, ustedes verán que no hay entrada y que el mercado está completamente lineal, ¿sí? Está re lineal. Si ustedes se fijan, es casi una línea recta. Entonces, lógicamente, no es una buena decisión ingresar ahorita. Pero no olviden lo que les menciono, ¿no? Nasdaq se va para arriba y de acá arriba tenemos que tratar una posición en venta. Y esto se desploma, ¿ok? Eso se desploma. Y lo que implicaría lógicamente es que esto, al desplomarse, podamos tener una mejor posición al alza o sea un desplome definitivo, ¿sí? Lo que sí es claro es que a pesar de las noticias, el Nasdaq no ha podido quebrantar niveles importantes, pero que está llegando a niveles también claves, eso también eh, es, es exacto mencionar. Entonces, mucha atención, ¿no? Probablemente esta semana se desinfle y si no esta semana no se desinfle, va a pasar algo. O sea, el mercado está a la puerta de algo. O sea, no es normal que ante tipos de interés y un montón de cosas, el mercado no suba. O sea, es ilógico, debería subir y debería tener un movimiento en suba, ¿sí? Entonces, no es tan normal en este caso que no pase este tipo de movimiento. Si se estanca, es porque algo está pasando, ¿sí? Algo está pasando en el mercado. Entonces, vamos a ver qué nos depara, qué noticia podría llegar a salir y en función de eso, pues podemos invertir. Bien, entonces no olviden Nasdaq al alza y caída. Bien, Bitcoin ya dijimos caída y a la alza. Vámonos al oro, que es el que ha dado sorpresas, bueno, no tantas realmente. Ya se esperaba que llegue a esos niveles porque
pues básicamente los hemos marcado durante toda esta semana. Entonces, ahora, esta semana creo que va a ser bastante técnica. El gráfico del oro ha dado de alguna forma algunas sorpresas por el tema de los tipos de interés y la inflación, pero más que sorpresas, nosotros ya lo veíamos venir, ¿no? Yo les decía, miren, es un rango de volatilidad. Lo cierto es que cuando se trata de volatilidad, lo mejor es no invertir, ¿no? Entonces, ahora es técnico. Y como es técnico, yo creo que va a ser muy fácil realmente la inversión. Primero, si revisamos en la figura de largo plazo, voy a eliminar todas las flechas como para que todos estemos ahí al tanto del análisis, ¿no? Entonces voy a eliminar todo. Eliminar. Eso, listo. A ver, entonces, vamos a ver un poco la historia del oro. Ya he venido repitiendo esta historia, pero vale la pena porque ahora esta historia nos va a decir qué es lo que va a pasar esta semana. A ver, primero, tres ejes importantes en la historia del instrumento. La recesión en el periodo de Donald Trump, movimiento con fuerza al alza, vela envolvente, caída de precio. La recesión, entre comillas, o la crisis del COVID, cuando a todos nos encerraron, movimiento al alza, vela envolvente y al piso. Esta tiene una historia mucho más interesante, ¿no? Ucrania, tipos de interés, quiebra bancaria y techo de la deuda, que ha ocasionado un movimiento a la alza y también ha hecho su envolvente en este nivel y lo probable es que caiga, ¿ya? Entonces, primero, que todos están repitiendo el parámetro de subir a los techos como que más altos del oro y todos han hecho velas envolventes. Entonces, al generar una vela envolvente y al generar un movimiento a la alza, lo que te está diciendo es que esto muy pronto va a desplomarse, ¿sí? Eh, ahora bien, yo les dijera que en efecto este movimiento se va a desplomar si tuviéramos indicadores que nos señalen eso, pero los indicadores están confundidos de alguna forma, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque en la microtemporalidad esto se está enrangando, es decir, esto está haciendo una especie de enrangamiento que quiere tirar o a la alza o a la baja, pero no sabe con exactitud a dónde porque no hay noticias. Entonces, ¿a qué me refiero con que los indicadores no te dicen qué? Mira, si tú te fijas aquí el estocástico está generando un cruce en el nivel de la sobrecompra. ¿Qué implica esto? Que el instrumento quiera subir, ¿no? Y hasta la anterior semana eso era lo correcto. Ya el instrumento estaba a punto de generar el cruce, lo lógico es que eso se quería disparar. Sin embargo, el día viernes el mercado realmente generó un movimiento a la alza, un movimiento a la baja, y no sabíamos con exactitud a dónde iba. Esto se descorrelacionó. Entonces, ahora si nosotros nos fijamos, lo que nos confirmó la anterior semana, a pesar de las noticias, es que la bolsa, ¿ya? No está preparada aún para ejercer este movimiento a la alza o a la baja. Por eso es que nos ha dado una entrada falsa este instrumento. Y hay que estar pendiente de la microtemporalidad, porque la microtemporalidad nos va a determinar al final qué puede llegar a pasar y hacia dónde va a tirar. Sin embargo, ¿cuál es la probabilidad más cercana? Después de generar la ruptura falsa, ya básicamente después de que el mercado ha generado esta ruptura falsa, lo más probable es que el mercado genere un movimiento a la baja. ¿Por qué? Primero, porque está desafiando esta zona de ruptura que estoy señalando. Segundo, porque el nivel de la sobreventa, ¿ok? En el nivel de la sobreventa existe un cruce, como ustedes pueden darse cuenta. Bien, pero este cruce es un cruce falso. Esto quiere decir que el estocástico lo que va a hacer es esto, desplomarse otra vez, así, para luego cruzarse. Algo así. Ya, y no es algo que no ha pasado antes. Si nosotros nos fijamos, aquí ya sucedió. Miren, justo aquí. Bien, es como que cruzó, sube, cruza otra vez y cae más. Es muy parecido a lo que le estoy señalando acá. Cruce, sube y cae más. Ya, ¿qué podría implicar eso? Que el mercado como tal te haga una falsa entrada a la compra y termine desplomándose. Es lo que ha venido haciendo estos días, ¿no? Aparentemente una entrada en compra y luego se desploma. Bien, ahora vámonos a la figura diaria para poder indagar un poco sobre esta anomalía del instrumento. Y bueno, lo primero que aquí sí ya valdría poner líneas de tendencia. Lo primero,
Coloca líneas de tendencia en la figura diaria. Primer eje y más importante. Segundo eje, datos de enrangamiento. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Movimientos de caída, impulso, retroceso, ¿no? Una especie de enrangamiento. Aquí yo les diría, miren, podemos contar, pero la verdad es que no es tan buena idea contar el instrumento, contar el impulso y el retroceso del instrumento. No es tan buena idea. ¿Ya? ¿Por qué no es tan buena idea? Porque el mercado como tal no va a generar, ojo, el mercado como tal no está generando una figura de continuidad parecida a los datos académicos que tenemos, sino más bien esto de aquí es una figura netamente de incertidumbre, ¿ok? Es decir, el mercado no es que te está haciendo la figura de enrangamiento normal académica que vemos en los libros, sino lo que es que no sube ni cae porque no sabe a dónde va. Y es porque las noticias, a pesar de ser buenas, entre comillas, no son tan buenas. Y también las noticias, a pesar de ser malas, entre comillas, no son tan malas. Ya, eso es lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar? Que esto, en este momento, hoy, lógicamente, porque es frío, se estanque y después el mercado comienza a seguir jugando con estos niveles. En especial esta semana. Si esta semana no hay una noticia importante, esta semana es una semana técnica, muy parecida hasta hacia 2 semanas atrás. Recordarán que yo les decía que es una semana muy fácil. Ya esta semana también tiene pinta de ser demasiado fácil porque va a jugar el oro en especial en estos niveles. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esos niveles? Vamos a ver ahora sí en H4 para poder graficarlos mejor. Pues ya sabemos, ¿no? El primer nivel o el nivel máximo máximo es 19.82. Y el nivel, por decirlo así, que más rebota es 19.65. Bien, entonces el 19.82 es un punto importante, pero un punto más importante es el 19.65. O sea, siempre termina yendo a 19.65 todo el tiempo el mercado. Bien, entonces ese es el primer punto importante que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta esos niveles. Segundo movimiento que hay que tomar en cuenta, pues los niveles inferiores. El nivel más bajo antes era 19.33, pero la semana pasada llegó a 19.25. Entonces, ese 19.25 ya nos dice algo importante, ¿no? A pesar de ser un nivel, como yo digo, en mecha o en volatilidad, es importante. ¿Por qué es un nivel importante? Porque eh, aparentemente quiso romper, pero tomó liquidez. Al tomar liquidez puede ser que un punto que se vuelva a repetir. Y el movimiento más importante, o digamos que más probable, es el 19.40. Entonces, ya saben, si es que el movimiento del mercado tiene algo que la agite, puede llegar máximo a 19.25 y máximo a 19.82. Y normalmente a 19.65 y 19.40. ¿Ok? Esos son los ejes en los que nosotros vamos a trabajar durante esta semana, si es que no existe una noticia que haga que se rompa esta paridad. ¿Sí? A ver, aquí una pregunta. Leo dice, profe, disculpe, hay veces que se entrecorta. Ah, ya empezamos. Estaba por ahí, Leo, el otro Leo me estaba diciendo que no es mi culpa, me estaba diciendo que es por algo del sol que está dañando las redes. Pero bueno, pueden escucharme bien. Ahí pueden escucharme. Hola, ya, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Me avisan, ¿no? Si es que no me escuchan o si me escuchan robóticamente hablando, como decían, ¿no? A ver, entonces, regresando al tema, no olvidemos. Máxima caída 19.25, probable caída 19.40. Máxima suba 19.82, suba probable 19.65. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la microtemporalidad? Sencillo. ¿Qué sucedió la semana pasada? Cayó, aquí salieron los subsidios de desempleo, salieron un montón de noticias que hizo que el mercado se dispare. Se disparó e inmediatamente comenzó a trabarse. Ya, esa es la figura típica de bandera de corto plazo, con tintes de cambios de tendencia en la microtemporalidad.
¿Por qué digo que tiene tintes? Porque pues hoy estaba leyendo un poco algunos foros de inversiones que existen por todos lados, ¿no? Siempre hay que mantenerse informado. Y decían, no, esto es un hombro, cabeza a hombro, decían estos muchachitos, esto es un hombro, cabeza a hombro, entonces lo que va a hacer este hombro, cabeza a hombro es generar una ruptura y esta ruptura va a hacer que rompa el nivel 25. Ya eso no tiene sentido. Ya, primero, porque teóricamente una figura de H1 no te va a decir qué es lo que van a hacer las demás figuras, primero. Y segundo, porque no existe fundamental, o sea, por eso es que existe el análisis técnico y el fundamental, porque entre los dos generan la inversión. O sea, no es que solo técnicamente hiciste el hombro, cabeza, hombro y esto se cayó. No, no, no es así de sencillo. Si mañana hay una noticia y contradice la figura, seguramente va y cambia la tendencia. ¿Ok? Entonces, eso sí tomar en cuenta, ¿no? Lo que está haciendo el mercado ahorita es una bandera, no es un hombro, cabeza, hombro. Es esto. ¿Ya? ¿Que tiene tintes arriba y abajo? Pues sí, como todos los instrumentos, pueden verse confundidos. Lo que tú tienes que ver es en el largo plazo. Y las banderas se pueden contar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Uno, dos, ya pongo los numeritos, tres, cuatro. Entonces, vamos, uno, dos, tres, tenemos un poco más de caída. En el corto plazo, yo diría que máximo a 19.45, ya solo falta cuatro. Y si es que quiere romper la bandera, que puede ser probable, 19.40. Es decir, mañana o hoy en la madrugada, el oro va a estar entre 19.40 y 19.45, justo en el nivel 4 de la bandera. Justo ahí. Ese es nuestro punto de compra. ¿Por qué? Porque cuando llegue a ese nivel castigado, el precio lo que va a hacer es subir. ¿Hasta dónde? Inicialmente hasta la bandera, ejecutar el punto 5, que sería lo idóneo. Ejecuta el punto 5, rebotaría al punto 6 y se va de largo. Ya esa es la trayectoria de una bandera. Sin embargo, saben que como mañana puede haber noticias, lo que puede hacer es esto. Una mecha nada más. O sea, sube el 5, hace una mecha y se dispara. Por la noticia. Entonces, en otras palabras, si mañana nosotros encontramos al oro entre 19.45, esa parte es importante. Otra vez se repite estos niveles que hablábamos la anterior semana y es porque no hay noticias. 19.45 y 19.40, pero se dispara, pero no va a romper la bandera. Se dispara a 19, máximo 56. Y pues lo probable es 50, 56, póngale, ¿no? Que va a subir $10 mañana. Eso es lo que puede llegar a pasar con el oro el día de mañana. Acto seguido puede ser un desplome. Yo creería que ese desplome puede ser netamente volatilidad. Habría que ver qué sucede. Y después de eso, sí se viene la suba definitiva. Pero la suba definitiva no va a superar los 19.82. ¿Por qué? Porque no hay noticias y porque no hay razón de ser. Es decir, a pesar de que los subsidios de desempleo sean buenos o malos el día jueves, eso no importa, porque si el oro no rompió con los tipos de interés, que es la noticia más grande del mercado, ¿por qué rompería con los subsidios de desempleo, que es una noticia de tipo menor? ¿Ya? Lo que puede llegar a contradecir todo lo que estamos hablando, porque siempre hay excepciones en la economía, la economía va a depender de un dato o de otro dato, es los dos discursos que tenemos entre semana. Esos son clave. El discurso de Jeremy Powell del día miércoles y el discurso de Jeremy Powell del día jueves. Me parece que esos 2 días daba discursos. Esos son clave. Pueden ser muy buenos discursos que pueden alentar a los mercados a romper los niveles que estamos mencionando, ya porque al final el discurso va a desalborotar a todo el mercado, o pueden ser discursos débiles que hagan que el mercado se siga trabando. Entonces, ya visto las figuras técnicas que estamos viendo, lo lógico es que no se debe invertir antes de los discursos, sino más bien después. Y debemos estar enterados qué es lo que dicen los discursos. Como les explicaba en la mañana, ¿no? Jeremy Powell a veces sí alborota los mercados, pero otras veces también no dice nada. Por ejemplo, yo me acuerdo que el diciembre pasado, cuando todo el mundo esperaba que hable de los tipos de interés, se puso a hablar sobre el medio ambiente. Entonces los mercados se aburrieron y literalmente no pasó nada. Ya, pero todo tenía la expectativa de que iba a romper con el mercado. Yo me acuerdo que estaba siguiendo en Bloomberg la noticia y el discurso de Jeremy y realmente fue una pérdida de tiempo. Entonces, con esto quiero decir lo siguiente. Vigilemos los niveles máximos y mínimos y vigilemos las noticias. Más bien, vigilemos los discursos.
Si vemos que los discursos no acentúan en el mercado, esto es técnico. Y el oro en especial se va a mover en estos parámetros. No va a romper la figura hasta la próxima semana que vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder. ¿Ok? Eso con respecto al oro. Vamos con el petróleo y con eso José, vamos. una consultita. ¿Sí? Si en un caso continúan los ataques a Bitcoin y de alguna forma lograrán que se desplome, en este caso, ¿sí subiría el oro o qué pasa con este? ¿Qué Sí, efecto tendría? si es que existe un ataque fuerte, más allá de lo que han hecho, se desploma Bitcoin a 25,000, que es un nivel importante para Bitcoin ahora. No creo que rompa los 25, pero se desplomaría a 25,000 y el oro tiende a dispararse. Así funcionaría. Ujú. Tal cual como tú me dices. ¿Cuál es la explicación detrás? Pues lo mismo, ¿no? A ver, en el mundo había antes un refugio, ¿no? Dos refugios. ¿Qué es un refugio? Es un lugar o un instrumento donde tú te sientes seguro cuando las cosas no marchan bien. Ya, por ejemplo, nuestro hogar es un refugio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos sentimos bien, pues vamos a nuestro hogar con nuestra familia y ese es un lugar donde nos sentimos cómodos. Ya, para los inversionistas, el instrumento o los lugares de refugio suelen ser las materias primas, generalmente. ¿Por qué? Porque las materias primas son bienes útiles, ya como dice la palabra, son bienes primarios y a través de las materias primas tú puedes construir la sociedad en la que estás viviendo, ¿ya? O sea, si nosotros estamos trabajando ahorita es mediante la tecnología, pero la tecnología funciona porque existen materias primas, ¿ya? Entonces, eh, dentro de este tiempo, las materias primas que, digamos, que han tenido mayor incidencia en el refugio, ha sido el petróleo, porque es el eje principal de la producción aún, y el oro. ¿Por qué? Porque antes las monedas bueno, no tan lejanamente, ¿no? Pero antes las monedas se respaldaban en oro. Entonces todo el mundo se refugiaba en eso. Con el tiempo se rompió el parámetro oro, ¿ya? Entonces algunas monedas comenzaron a ser fiduciarias, por ejemplo, el euro, el dólar, entonces ya no tenían ese respaldo. Sin embargo, esta antigüedad, por decirlo así, de refugiarse, siguió acogiéndolo varios países. Y ustedes verán en las noticias, ¿no? Que China compró no sé cuántas toneladas de oro, que Rusia ni sé cuánto de oro, que Canadá esto, que Australia esto, que la India esto, que Brasil esto, ¿ya? Es porque ellos quieren regresar al parámetro oro, porque es un parámetro seguro y no fiduciario. Porque cuando tienes mucho dinero fiduciario, cuando tienes fiduciario, una administración fiduciaria, dependes no solo de la ética, sino de la responsabilidad de no quebrar a los países, por ejemplo, ¿ya? Pero ese es otro tema. Entonces, a raíz de eso, comenzaron a salir otros instrumentos de refugio. Por ejemplo, el yen japonés, ¿ya? El franco suizo, ¿ya? El dólar canadiense en su momento fue un instrumento de refugio. ¿Por qué? Porque todos estos instrumentos, como dice la palabra, se refugiaban en la paridad moneda contra el oro. Y como el dólar americano no tenía esa paridad, pues algunos países dijeron, bueno, si a Estados Unidos no le va bien, entonces yo me refugio en estas monedas. Entonces comenzaron a refugiarse en el yen, comenzaron a refugiarse en el franco suizo, que son instrumentos que tienen muchas reservas de oro. ¿Ya? Entonces, esa fue la segunda etapa del refugio, de los instrumentos de refugio. Con el tiempo, pues ya viene el fenómeno de las cripto y todo, el mercado tradicional, como que nosotros conocemos como el mercado financiero, que se divide en dos, mercado de valores y mercado de dinero, comienza a verse colapsado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que les dije anteriormente, para tener dinero fiduciario tienes que ser no ético, tienes que ser extremadamente responsable, porque si no lo eres, terminas quebrando a tu propio país. Entonces es lo que está pasando con Estados Unidos. Emites tanto dinero, eres exportador de inflación, que al final no sabes cómo pagar todo eso, ¿ya? Porque produces más dinero que bienes y servicios, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El sistema tradicional se desmorona y ven a las cripto como un sistema de refugio, es decir, ya no el oro, porque eso es parte del sistema tradicional, ya no a las monedas, ¿por qué? Porque es parte del sistema tradicional. Entonces te descentralizas y dices, mira, las criptomonedas es un instrumento que de alguna forma ha tenido problemas, pero cada vez está más regulado y no forma parte del sistema tradicional. Entonces comienzan a ver los boom de las criptos, ¿no? Ya, entonces en esas tres etapas funcionan los refugios. Ahora, ¿qué pasa si le atacan a un refugio? Pues nada, te refugias en otro lado, ¿sí? Entonces, si te atacan a tus criptomonedas y te amenazan con congelar estas cosas, pues ya, se acabó.
No invierto en cripto. Es la ventaja de ser inversionista, que puedes mover tu capital a donde tú quieras. Entonces dices, ¿sabes qué? Topes. No me voy con las cripto. ¿A dónde me voy? Otra vez, a monedas fiduciarias y al parámetro oro. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación detrás de por qué, si es que caería Bitcoin a través de las regulaciones, y en el caso de que llegue a pasar, se valoraría más que todos los otros instrumentos. ¿Sí? Bien, vamos a ver el petróleo y con eso vamos a cerrar la sesión, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a ver el crudo. Bien. A ver, listo. A ver, una breve historia del petróleo, ¿no? Petróleo es un movimiento, una materia prima, como les dije, impulsada a través de la producción. Tiene algunos fundamentales, como los propios inventarios de crudo, y el dólar americano también funciona como un fundamental importante, ¿sí? Debido a la paridad dólar contra materias primas. Y con el tiempo se quiere eliminar esa paridad, sí, pero aún no ha sucedido, así que de momento continúa. En todo lo que va del año, los precios del crudo han venido cayendo, ¿no? Se ha venido desplomando. Todo esto debido a decisiones de los órganos reguladores de precios. ¿Cuáles son los órganos reguladores de precios? La OPEP es uno de los importantes, ¿no? Los exportadores, los principales exportadores países ¿ah? De los cuales Ecuador pertenecía y se salió, me acuerdo, en el gobierno de Lenín Moreno. Otro participante importante aquí es Estados Unidos y otro participante importante acá es Rusia. Bien, entonces ellos controlan básicamente el tema de la producción de petróleo, ¿ok? Y ellos, si es que aumentan la demanda de petróleo, disminuye el precio. Y si es que disminuyen la demanda de petróleo, aumenta el precio. Entonces, la guerra mundial siempre se va a liberar en petróleo. ¿Por qué? Porque si tú aumentas mucho la demanda, disminuyes los precios y algunos países que dependen, como Estados Unidos, la OPEP y Rusia, de petróleos, digamos, costosos, no van a percibir esos ingresos y es un golpe a su economía. Y por otro lado, si es que disminuyes la demanda, ya aumentas los precios, estos países se ven beneficiados, pero al disminuir la demanda, países industriales como China, ¿sí? No pueden producir lo que deberían, entonces es un golpe a la economía. Entonces, por eso siempre están en constante regulación, en constante análisis este tema del petróleo. ¿Por qué? Porque al final es donde se termina librando la guerra de los países, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos observando de momento? Una caída en el crudo, ¿bien? Esta caída en el crudo tiene dos ejes importantes. A pesar de tener una tendencia clara, en el último tiempo se ha venido estancando en dos niveles. El primer nivel es el de acá, ¿no? El nivel bajista, en donde cada vez que el crudo termina topando entre 64 a $66, se termina subiendo, ¿ya? Es decir, es una resistencia bastante importante. Y el otro nivel es que el punto de acá, cuando la economía, o más bien el petróleo, llega a entre 83, y pongámoslo acá, 80 y 83, es el otro nivel importante. Es decir, se está moviendo muy parecido al oro, si ustedes se fijan, trabándose en estos niveles, ¿ya? Y es normal, justamente por esta idea de refugio que les menciono, ¿no? Es normal que se mueva muy parecido al oro. No igual, pero sí parecido. ¿Ya? Entonces, en el largo plazo, lo que podemos decir es que el mecanismo del mercado del petróleo tiene niveles entre 80 y 65. Bien, ahora bien, necesitamos calcular a dónde iría, si a 65 o a 80. De eso se trata. Indicadores en RSI ninguno, no te dice absolutamente nada. Bueno, en la microtemporalidad aparentemente hay una divergencia, pero ya vamos a verlo. Estocástico sí no dice nada. Y volumen que te señala que hay un volumen bajista pero constante. Es decir, no es que está cayendo, cayendo, cayendo como en su momento aquí, ¿no? Que se ve claramente la tendencia bajista. Es más bien aquí, a pesar de tener caídas, ha habido subas. Entonces se ha mantenido más bien en una forma lineal. Bien. Si nos vamos a la figura diaria, que aquí seguramente encontraremos más parámetros importantes, aquí ya podríamos trazar una línea de tendencia, digamos que interna. ¿Qué implicaría esto? Que el mercado como tal, el mercado como tal aquí puede tener movimientos de rebote, de soportes y resistencias, ¿no? Entonces, bueno, primero gap de mercado, que es un gap, es un hueco, ¿ya? Entonces, este gap ocasionó un movimiento de tendencia al alza,
caída, eso de aquí no cuenta como ruptura. ¿Por qué? Porque es una toma de liquidez de un punto anterior. Ya es una volatilidad, por decirlo así. Esto sería retroceso, impulso nuevamente, retroceso, impulso. Bien, estamos llegando a la zona del impulso. ¿Y quiere decir esto? Que en la temporalidad más pequeña, el petróleo tiene más probabilidad de caída que de suba. Es decir, podría llegar a este nivel, bien, y en este nivel desplomarse. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿hay una entrada de inmediato? No, no hay una entrada. Va a subir un poco más. Ahora les explico. Si nosotros observamos el nivel de el estocástico está llegando a un nivel de sobrecompra, ¿qué implica que esté llegando al nivel de sobrecompra? Que muy pronto va a haber una entrada en venta. Sin embargo, aún no llega, está llegando. En otras palabras, no existe la entrada de cruce, ¿ya? Entonces, al no existir la entrada de cruce, tienes aún chance de subir. Segundo eje importante, a pesar de tener un volumen bajo, mañana debería confirmar un volumen más bajo aún para determinar el movimiento de caída. Y bueno, el RSI está divergente, eso ayuda bastante porque al estar divergente, el precio lo que va a hacer es desplomarse, ¿no? Si me voy al gráfico de H4, donde ya tendríamos básicamente la noción de lo que puede llegar a pasar, ¿qué es lo que tenemos? El petróleo en caída, como ya habíamos visto antes, pero aquí un triple piso importante que está haciendo. Y a estos triple pisos de corta temporalidad, ¿no? Si el crudo está probando el piso de 70,50, 70,80, ¿qué puede hacer esto? Una suba, ¿ya? ¿A dónde? A este nivel, que es lo que estamos esperando. Si es esta suba, yo creería que estocástico lo que va a hacer es caer un poco más, se cruza, sube, topa este nivel y la figura de largo plazo se va a activar, es decir, la del diario. En otras palabras, tenemos que esperar que el crudo se levante al precio de 72 más o menos. Puede ir un poco más arriba, 70, casi 73, pero yo creo que hasta 72, 71, puede 71.50 o 72 sería un buen punto de venta. ¿Ok? Entonces, aún no hay entrada, y bueno, es normal, como hemos estado en feriado, lógicamente no va a haber entrada, pero yo creo que el crudo lo que va a hacer es subir a este nivel. 72 a 71.50 y después de esa suba, seguramente este estocástico ya se cruzará. Esto hará una divergencia pequeñita y tendremos un volumen más bajo o al menos igual. ¿Qué implicaría esto? Que el volumen, el precio haría esto, esto. ¿Ok? Entonces, el petróleo aún le queda un poco más de suba para tener una caída de precio. ¿Ok? Eso es básicamente. Preguntas finales, por favor, se nos acaba el tiempo. Parte todo claro. Gracias, José. Chévere, muchachos. Bien. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Espero que esta sesión pues les haya dado un parámetro importante. ¿Sí? ¿El oro está cayendo? Sí, ya dijimos que iba a caer el oro, ¿no? Dijimos que iba a caer el oro hasta, dejen ver. Aquí está. Hasta 19.45, 40 dijimos, ¿no? Entonces ahorita el oro está en 19.46 y dijimos que iba a caer hasta 19.40, es decir, por aquí. Más o menos, ya. Entre 45 y 40. Ahorita aún no llega al punto de compra, pero ya está cerca. Sí, va a estar entre este nivel y este nivel. Entonces ahorita está intentando llegar a este punto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que topa estos niveles, hará la figura de mecha que sabemos cuál es, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es comprar. Eso va a pasar. Entonces, claro, ahora no puede caer en un segundo. Entonces comienza a desplomarse desde ahora para mañana estar en la posición que dijimos. Cristian, el día de mañana tal vez hay noticias que impidan operar. No, mañana solo trata de operar después de las 7:30, que es la noticia de producción. Pero antes también podrías operar. La noticia no va a ser tan fuerte. Mañana va a estar tranquilo. Todos los días va a estar tranquilo, a excepción del jueves. El jueves sí va a ser un poquito pesado. De todas formas, revisa el calendario económico. Ahí está todo. Todo claro, muy bien.
Listo, chicos. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, solo me mandan un WhatsApp. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau.